The Pentagon working to recover debris and solve unanswered questions after a U.S. fighter jet shot down a flying object for the second time in a week. President Biden ordered the military to take down the unidentified object hovering over the remote and frozen northern coast of Alaska on Friday. Investigadores fueron tomados por sorpresa cuando un secreto, oculto durante mucho tiempo bajo las tierras congeladas de Alaska, salió a la superficie, aterrorizando a todos y quizás incluso reescribiendo la historia. Aquí emprendemos un emocionante viaje entre rumores sobre un proyecto militar secreto en Alaska, aparentemente vinculado a una tecnología impresionante, antiguas civilizaciones avanzadas y el misterio de los alienígenas. ¿De qué exactamente estamos hablando? ¿Qué esconden las profundidades de Alaska del resto del mundo? Esto es precisamente lo que veremos en este video. Así que quédate hasta el final para no perderte ningún detalle de esta revelación inquietante hecha por un informante en Alaska. Pero antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más videos como este. Estamos hablando de la Pirámide Negra de Alaska. En 1935, el general Billy Mitchell hizo una afirmación contundente en el Congreso. Dijo que Alaska es el lugar más estratégico de la Tierra. Sus razones para decir esto eran diversas. Sin embargo, descubrimientos recientes han demostrado que su declaración tiene mucho más que un toque de imaginación. Te mostraremos por qué llegamos a esta conclusión. Pero antes que nada, ¿qué se puede decir sobre Alaska? En el mapa, verás a Alaska como parte de los prestigiosos Estados Unidos. Está ubicado en el extremo noroeste de América del Norte, en la frontera con la provincia canadiense de Columbia Británica, y el territorio de Yukón al este. Al oeste comparte la costa marítima con el Okrug autónomo de Chukotka de Rusia, en el estrecho de Bering, teniendo el mar de Beaufort y el mar de Chukchi al norte y el océano Pacífico al sur. Aunque ya se sabe mucho sobre la posición geográfica de Alaska, lo que muchos no saben es cuán estratégico es este estado para las operaciones militares estadounidenses. Desde un punto de vista militar, Alaska no puede ser ignorado, por muchas razones. En primer lugar, es el estado más cercano a varias capitales de todo el hemisferio. Además, su posición entre América del Norte y Asia lo hace crucial para la economía y la seguridad nacional. Y aún está la importancia de sus instalaciones de cohetes y el reciente descubrimiento que revela algo gigantesco que podría estar oculto bajo la superficie de Alaska. Ahora, abordemos los rumores de una poderosa pirámide enterrada bajo estas tierras heladas. Algunos dicen que tiene que ver con una agenda militar. Otros sugieren que se trata de un trabajo alienígena. Pero, ¿qué es exactamente este misterio? El 21 de mayo de 1992, China hizo algo grande que podría haber cambiado el futuro para siempre. Realizaron una prueba nuclear que generó una explosión tan poderosa que tenía 70 veces el poder de una bomba atómica y causó temblores sísmicos alrededor del mundo. Estas ondas sísmicas podían ser detectadas incluso en América y dejaron su marca en todos lados. Pero el poder de esta explosión no es lo único notable de esa prueba nuclear, ocurrida aquel día. Los temblores movieron algo bajo la dura superficie de Alaska, exponiendo un secreto oculto durante mucho tiempo, que trasciende eras. Después de esta gran revelación, el evento rápidamente apareció en las noticias, dejando a todos perplejos. Los titulares anunciaban que una inmensa pirámide subterránea, quizá mayor que la de Giza en Egipto, había sido descubierta en un misterioso lugar, en el pico más alto del monte McKinley. Esto fue realmente una noticia impactante, y nunca antes se había visto algo igual en Alaska. Aún así, las cosas parecían ponerse más interesantes cuando un equipo militar único entró en escena. Un hombre llamado Doug Muchler encendió la televisión por accidente en el noticiero, justo cuando la gran revelación estaba siendo desvelada. Curiosamente, él no era cualquier persona, sino una mente inquisitiva interesada en resolver misterios complejos y descubrir lo desconocido. Doug había trabajado para la inteligencia del ejército en Alaska años antes de que las noticias salieran a la luz. No era un novato en cuanto a la importancia de Alaska para el ejército. Así que, después de escuchar la noticia, se sumergió en sus recuerdos y recordó un mapa militar en el que había un espacio en blanco, en el lugar exacto donde se decía que se encontraba la pirámide. Intentó grabar las noticias para tener una referencia posterior, pero no funcionó.
Luego, se dio cuenta de algo aún más sorprendente, lo cual lo llevó a un nuevo mundo de enigmas. En su intento por recuperar el reportaje, descubrió que toda la información de la transmisión había desaparecido sin dejar rastro. Este misterioso evento tenía que ser investigado. Sin embargo, todos los esfuerzos para investigar este extraño fenómeno no dieron resultados, dejando a Doug en punto muerto, con muchas preguntas. ¿Por qué desaparecieron de repente las noticias sobre las pirámides subterráneas? ¿Fue una acción deliberada de unos pocos poderosos? ¿Para qué servía realmente la pirámide? Al igual que otras pirámides en el mundo, ¿fue construida por una civilización antigua? El mundo podría nunca haber visto algo como esto. Esto nos lleva a una montaña rusa, encabezada por Doug, mientras revelamos más misterios sobre este extraño fenómeno. ¿Sería la pirámide negra producto de una antigua civilización o de una fuente de energía alienígena? Conforme Doug reflexionaba más sobre el caso, surgieron muchas especulaciones, volviéndose evidente que se trataba de un caso sospechoso. Las opciones indicaban que la pirámide oculta tenía mucho que ver con una operación militar secreta, o era evidencia de una tecnología avanzada producida o de una civilización antigua. Estaba claro que la pirámide negra no era solo una estructura, sino que podría ser también una valiosa fuente de energía, tanto para alienígenas como para civilizaciones antiguas. Fuera cual fuese el caso, Doug estaba decidido a descubrir la verdad, empujando los límites de lo que parecía posible, en su triunfo sobre una poderosa oposición a la verdad. En su afán por descubrir más, Doug se dirigió al estudio de televisión donde las noticias habían sido transmitidas, con la esperanza de obtener copias del reportaje que había salido al aire. Sin embargo, algo extraño sucedió cuando llegó. Al hablar con el equipo y exponer su intención, la respuesta que recibió lo tomó desprevenido. Le dijeron que ese reportaje nunca había salido al aire y que no sabían nada al respecto. Esa respuesta lo dejó desconcertado, pero la trama aún no había terminado. Cuando Doug estaba saliendo, confundido por esta experiencia, otro empleado se acercó a él en secreto, confirmando que todo lo que sus colegas habían dicho era mentira. Según él, Doug no estaba alucinando cuando el reportaje fue transmitido. Le contó que, justo después de haber sido transmitido en televisión, ocurrió algo muy extraño. Dos hombres desconocidos visitaron el estudio después de la transmisión, recopilando y eliminando todas las evidencias, incluida la grabación en video de la noticia. No se sabe qué tipo de acuerdo hicieron con los jefes, pero los empleados fueron advertidos de no hablar nunca más sobre ese descubrimiento. Después de esa conversación, Doug supo que había mucho más detrás de todo este evento. Quería saber más y sabía que no podía trabajar en esto solo. Por eso, contrató a Linda Moulton, una reportera que más tarde se convertiría en una pieza clave en el asombroso descubrimiento que estaba a punto de ser revelado. Una vez convocada al respecto, Linda comenzó sus investigaciones y sus pensamientos empezaron a tomar forma a lo largo de su búsqueda. Pronto recibió una llamada de un extraño que insistía en permanecer anónimo. Este hombre, como más tarde se sabría, era Bruce Pearson, y el encuentro de Linda con él fue un catalizador que los llevó mucho más lejos de lo que esperaban. Entonces, ¿qué fue lo que presenció Pearson? En una reunión, Bruce Pearson comenzó a hablar de su padre, cuya experiencia arrojaba luz sobre la pregunta que atormentaba a Linda y a Doug. Según él, su padre, conocido como Bruce Sr., era un renombrado militar de la Marina. Había luchado en la Segunda Guerra Mundial y fue testigo de su final antes de mudarse a Alaska. Sin embargo, mudarse a Alaska estuvo lejos de ser una jubilación tranquila, como descubrió en 1978, cuando su vida cambió para siempre. Fue reclutado para un proyecto militar en Alaska. Pronto descubrió que Alaska estaba lleno de construcciones ocultas y tecnologías secretas cuya existencia era difícil de imaginar. Lo que más sorprendió a Bruce Sr. fue que estas estructuras ocultas y el equipo tecnológico no eran nuevos, sino que tenían una larga historia que se remontaba a siglos en el pasado, resaltando el hecho de que lo que Doug y Linda estaban investigando era mucho más complejo, con una sólida estructura de protección que había logrado mantener estos secretos ocultos a lo largo de generaciones. Bruce Pearson mencionó que entre los numerosos edificios ocultos en Alaska, realmente existía una pirámide negra. Según él,
Era una estructura subterránea destinada a generar una gran cantidad de energía. Relatando la historia, Bruce Pearson afirmó que su padre ciertamente comprendía los detalles de esta pirámide y cómo funcionaba para producir energía. Sin embargo, no estaba autorizado a compartir esta información con nadie y cumplió con su trabajo manteniendo el secreto, incluso con su familia. Así, sigue siendo incierto si la pirámide negra es una nueva tecnología o un vestigio de una civilización antigua. Además, otra cuestión aquí, que requiere respuestas, gira en torno a la identidad de las personas que activamente encubrían el secreto de la pirámide negra, eliminando rápidamente cualquier rastro de evidencia o noticias al respecto. ¿Quiénes son estas personas y qué están protegiendo? Lo que estas personas están escondiendo sigue siendo desconocido, y está claro que, si se revela, cambiaría todo, ya sea para bien o para mal. Pero las posibilidades son múltiples. ¿Y si estas personas no están ocultando algo del mundo, sino más bien protegiendo al mundo de algún peligro externo? En este sentido, Doug continuó investigando la verdad, consciente de que se trataba de mucho más que una simple investigación. Por lo tanto, necesitaba ser más estratégico, cuidadoso, y de manera interesante, más sutil, trabajando con un equipo de historiadores y científicos que pudieran encontrar la verdad y resolver el enigma sobre la historia de una posible tecnología antigua. Entonces comenzó a hablar con personas que entendían cómo se construían estructuras antiguas como esta y cuáles eran sus propósitos. También recopiló evidencia de otras estructuras, como las pirámides negras alrededor del mundo, que tenían historias similares detrás de ellas. Además, quería comprender cómo este tipo de cosas suelen mantenerse en secreto en lugar de ser reveladas. Para Doug, esto no era solo por él, sino por todos aquellos que buscaban saber la verdad, pero no podían encontrarla por sí mismos. Al igual que un abogado en busca de la verdad, era natural querer devolver al público aquello que le había sido negado. Y como si eso no fuera suficiente, también estaba impulsado por el gran interés en los resultados de este descubrimiento. Pero el camino por delante era aún largo, y gracias a Dios, tenía la compañía de Linda Moulton en esta traicionera jornada investigativa. Por el momento tenían un testigo, Bruce Pearson, quien había facilitado su investigación con su pista sobre la posibilidad de que la poderosa pirámide en Alaska pudiera producir energía. Sin embargo, surgían más preguntas a medida que Linda y Doug se adentraban en la historia, y ésta se entremezclaba con elementos antiguos y modernos. La verdad ahora estaba complejamente envuelta en fenómenos de antiguas construcciones y tecnología desconocida. Por lo tanto, este descubrimiento proporcionaba una visión de un pasado distante que de otro modo sería inalcanzable. En este punto, era mucho más desafiante unir toda la información recopilada en cada paso del camino. No obstante, estaba claro que llevaban a algo grandioso, tal vez a actividades alienígenas secretas o una civilización pasada que era avanzada más allá de cualquier cosa que la historia nos haya enseñado. Ahora volvamos a la historia de Bruce Sr., narrada por su hijo, Bruce Pearson. Aquí, Bruce Pearson habla sobre la montaña rusa que vivió su padre en el singular proyecto de Alaska en el que trabajó. Pero ¿cómo fue que lo reclutaron para este proyecto? Según Pearson, fue necesario un lazo personal para hacer que su padre comenzara. Esto sucedió años antes, cuando su padre hizo amistad con un piloto de la Fuerza Aérea que tenía mucho en común con él, ya que ambos habían luchado en la Segunda Guerra Mundial, en un barco, persiguiendo a los enemigos. Estas experiencias compartidas realmente crearon un vínculo fuerte entre ellos, ya que les gustaba hablar sobre el pasado y todo lo que había traído consigo. Según Pearson, después de un tiempo de amistad con su padre, este amigo piloto no tardó en sincerarse y pedir ayuda para un trabajo. Las tareas incluían recoger piezas de máquinas para una zona secreta, lo que dejó a Bruce perplejo. La tarea en sí no era inusual, pero el lugar al que se llevaban era extraordinario. Al principio, Bruce Sr. sospechó que la misión estaba relacionada con la línea DW. La línea DW se refiere a una red de estaciones de radar creada en la década de 1950 como resultado de la Guerra Fría. Cubre una extensa área operativa desde Alaska hasta Groenlandia. Estas estaciones de radar tenían la responsabilidad de anticipar amenazas nucleares en ubicaciones sospechosas. Los detalles de cómo operaban son pocos, reforzando la idea de que sus actividades eran ultrasecretas.
Estas estaciones de radar están instaladas en ubicaciones remotas y de difícil acceso en el hemisferio norte para detectar amenazas con anticipación. Finalmente, Bruce Sr. aceptó lo que parecía ser un nuevo trabajo, pero en lugar de eso, fue la entrada a un mundo completamente nuevo de descubrimientos, revelando así la importancia de Alaska en la Guerra Fría. El impactante descubrimiento que surgió tras estas revelaciones muestra lo importantes que son los detalles sobre bases y proyectos militares, cómo Estados Unidos está efectivamente preparado para la guerra, y cómo alcanzar el éxito a través de una buena estrategia. Aunque Bruce Sr. sospechaba que este proyecto estaba asociado con la línea DW, no podía estar seguro. Con cada segundo que pasaba, sospechaba más que las cosas podían ser diferentes de lo que él había pensado. Pronto empezó a convencerse de que el trabajo no tenía nada que ver con la línea DW. Sin embargo, todavía no tenía claro de qué se trataba, ni sabía quiénes eran las figuras clave detrás de lo que estaba a punto de presenciar. En este aparentemente pequeño encargo, Bruce Sr. estaba a punto de familiarizarse con el poder de una posible civilización antigua y el vasto conocimiento que poseía. Estaba a punto de ser presentado a la misteriosa pirámide en cuestión, que probablemente había sido un lugar de renombre en el pasado, y que pudo haber sido muy relevante en conflictos históricos, aunque sin estar relacionado con momentos críticos por razones de discreción. Entonces, ¿qué es la pirámide negra? Con la intención de presentar a Bruce Sr. al nuevo trabajo secreto, su amigo piloto le explicó algunas cosas sobre la pirámide, revelando un nuevo mundo de conocimientos. Al hablar sobre la pirámide negra, le comentó que esta antigua construcción era tan poderosa en términos de energía que podría abastecer gran parte de Alaska e incluso alcanzar Canadá. A medida que se aproximaban a los sitios secretos, comenzaron a ocurrir muchas cosas extrañas. Los instrumentos de su avión empezaron a fallar. El radar dejó de funcionar. Las alarmas se activaron y la brújula comenzó a girar sin control. Las piezas de maquinaria que debían entregar eran solo 3 pesadas cajas de metal, cuya función Bruce no comprendía. Detrás de ellos, Bruce notó la presencia de otro avión de seguridad, lo que mostraba la organización cuidadosa en torno a estos lugares secretos. Al aterrizar, el paisaje era extraño, y Bruce Sr. captaba cada detalle. La vista peculiar incluía algunas construcciones, una pequeña oficina, un depósito de combustible y un garaje. Parecía como si estuvieran preparados para la nieve de la región, con vehículos para nieve listos para usarse. Otros detalles que Bruce Sr. notó incluían un ascensor subterráneo para minas, cercas de seguridad electrificadas y torres de vigilancia. A diferencia de lo que su amigo piloto había descrito, Bruce Sr. pronto se dio cuenta de que había mucho más en esta instalación que solo la producción de energía. El edificio parecía más un sitio ultrasecreto, siendo la generación de energía solo un aspecto menor de su propósito. En esta línea de pensamientos, Bruce Sr. notó que el lugar estaba lleno de guardias vestidos de negro, armados con pistolas y otras armas, además de vehículos armados. Según la especulación de Bruce Sr., estos guardias probablemente pertenecían a un grupo gubernamental secreto. En resumen, la experiencia estaba llena de misterios que Bruce Sr. no pudo desentrañar hasta que ya no necesitaron sus servicios. Pero los sentimientos silenciosos que la experiencia le dejó lo mantuvieron en duda durante años, aumentando la sospecha que Bruce Sr. tenía sobre ese lugar. Se topó con este asunto de nuevo en el futuro, cuando se sentó a almorzar con un ingeniero experimentado de Bell Labs. Según este ingeniero, sus vacaciones se habían pospuesto porque fue requerido para resolver una necesidad en una instalación energética en Alaska, tal como él describió. A medida que el misterio se desplegaba ante Bruce Sr., quedaba más claro que él no era la única víctima del enigma que rodeaba a este lugar, pero que esta historia estaba lejos de terminar. Tras conocer la historia de Bruce Sr., Linda y Doug se interesaron aún más, cuando años después, una mujer desconocida contactó a Linda. Según ella, poseía la habilidad de hacer algo llamado visión remota, es decir, podía ver lugares lejanos en su mente sin obstáculos. Esta es una habilidad única que, según se dice, poseen algunas personas dotadas. Aunque no había forma de verificar este caso, esta mujer peculiar tenía mucho que contar. Según ella, mientras hacía una visión remota de Alaska, se encontró con el paisaje helado de la pirámide negra y, sorprendentemente,
Sus descripciones coincidían exactamente con las de Bruce Sr. De manera explícita, habló de características detalladas como elevadores de minería, cercas eléctricas y señales de advertencia. Pero estas cosas no la detuvieron. Gracias a su visión especial, también vio algo que hizo estremecer a todos. Según su relato, vio a un grupo de individuos liderados por un no humano, descendiendo a las profundidades del lugar, bajando escaleras antes de tomar otro ascensor, llegando a unos 45 metros bajo tierra. Después de eso, finalmente entraron en una sala llena de enormes computadoras y en una esquina había una inmensa ventana que mostraba la misteriosa pirámide. Según cuenta esta desconocida, allí estaba la pirámide, extrayendo una cantidad enorme de energía de la Tierra. Y te sorprenderá descubrir para qué se utilizaba toda esa energía extraída constantemente. Ella relata que esta energía no solo era utilizada por los humanos, sino también por alienígenas, quienes podían usarla para recargar sus naves espaciales simplemente sobrevolando la pirámide. Sí, suena absurdo, pero si este relato es cierto, entonces también desafía todo lo que sabemos sobre la vida y el espacio, confirmando que la pirámide es parte de una tecnología de otro mundo. De hecho, el descubrimiento de la pirámide negra sigue poniendo a prueba nuestra comprensión sobre la vida. Y todo gracias a la prueba nuclear de China. A pesar de no estar relacionada directamente con la pirámide, esta prueba atómica sacó a la luz un secreto escondido durante mucho tiempo, desafiándonos a reevaluar lo que pensamos que sabemos sobre la vida y nuestro propio entorno. Una lección clara que aprendemos de esto es que pueden existir más cosas extraordinarias por ahí, desde extraterrestres hasta antiguas civilizaciones humanas que son sorprendentemente avanzadas. En cuanto a alienígenas invadiendo Alaska, las pruebas se están volviendo cada vez más evidentes en la actualidad. Gracias a la aparición de personas dotadas de visión remota, tenemos una idea de lo que es posible. Pat Price es una de estas personas, y acusa a Alaska de albergar alienígenas. Trabajó para la CIA en el pasado, lo cual le da credibilidad, así que es difícil no considerar lo que dice cuando explica su experiencia de visión del Monte Hayes en Alaska. Él relata que los alienígenas habitan en las montañas. Estos alienígenas, según él, parecen humanos, pero no lo son, ya que tienen ojos y órganos internos diferentes. También pueden controlar y alterar los pensamientos de las personas, marcando un aspecto inquietante de la historia. Pero, ¿de dónde proviene la pirámide negra? ¿Eran los antiguos pueblos de Alaska lo suficientemente avanzados para construir una estructura como esta? Recientemente, investigaciones científicas han revelado artefactos antiguos que indican que los antiguos habitantes de Alaska eran muy sabios. Entre los hallazgos, se encontraron tumbas de bebés de aproximadamente 11.500 años de antigüedad. También se hallaron figuras esculpidas en rocas en la playa de Petroglifos en Wrangell, junto con arcos de madera del siglo XVI en el Parque Nacional del Lago Clark. Todo esto muestra que los antiguos alasqueños eran buenos creadores y cazadores que conocían bien su mundo. Reflexionando sobre estos descubrimientos, solo podemos esperar que los misterios detrás de ellos sean finalmente revelados. Bueno, por hoy eso ha sido todo. Gracias por ver. Si te ha gustado, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal. Comenta también tu opinión sobre el tema, nos gustaría saberla. Hasta la próxima.